Tengo la bonita costumbre de caerme en todos los prólogos que hago. Ya, la primera en la frente. Muy loco todo. Menudo fiestón en el habituallamiento 1. Ha sido subir como 1000 montañas y bajar. Estoy acojonado. ¡No quiero ni un güey que se madre! ¡Los quiero! Después de aterrizar en Los Ángeles, estamos camino a México, un país que ha sufrido mucho últimamente y con el que nos sentimos muy identificados. Nos espera la Baja Epic, un carrerón mítico al cual llegamos no en nuestro mejor momento. Así está nuestro equipo. Tenemos a Tony, a Carlos y a Diego, que son los veteranos del equipo, que ellos ya saben a lo que se enfrentan. Después tenemos a Tommy Miser, que es nuestro campeón. Tenemos una nueva incorporación, una joven promesa, que es Dani Illescas. También está Javi Sancho. ¿Qué decir de Javi Sancho? Javi Sancho es... Javi Sancho. Sí, lo sé, no es un gran equipo, pero es lo que hay. Pero si algo hemos demostrado como imparables después de recorrer medio mundo, es que contamos con unas armas infalibles. El sacrificio, la perseverancia, la constancia, el esfuerzo y unos que no nos caben en el culote. El aire acondicionado no nos funciona bien, ¿no, Tomás, de la furgoneta? No funciona. Bueno, bien no funciona. Aquí frío no tenéis nunca, ¿no? Hay partes que sí. Hay días en el invierno que sí amanece frío. De mosquitos aquí, ¿cómo está la cosa? Cuando hace mucho calor, porque en la noche ya refresca un poco más, entonces ellos ya no... Ya los mosquitos ya no salen. ¿Tú sabes que las que pican son las hembras? No lo saben. Esto es antimosquitos. ¿No sé? Sí. Reproduce el sonido que hace el mosquito macho. Entonces, a la que oyen zumbido macho, ellas se van. Y me gustaría que me dijeras la diferencia entre híjole, órale y ándale. Bueno, híjole es cuando pasa algo. Híjole. Híjoles. Cuando pasa algo O sea, así, por como ejemplo, aquí que se metió. Híjole, Híjole, se metió. cuidado. Órale es cuando fuimos a comer. Sí. Y su órale estaba bueno. Órale, bien. ¿Y ándale? Salió de un ratón mexicano muy famoso, Speedy González. Digo, hombre, nosotros conocemos a Speedy González. Sí, ándale, Hombre, por ándale, ándale, supuesto. ándale, ándale. Y salía Ándale. corriendo. Ajá, ándale.
tenido un problema al colocarme el neopreno, las gafas se me han quedado dentro. Puedes observar por aquí. Y aquí lleva todo. Tampoco nos podemos meter a lo loco, ¿eh? No. Porque podríamos ser como ellos que van a surfear. Uy, somos surfers, que surfean cualquier ola, pero yo creo que nosotros somos un poco más selectos. Hola. Oye, pues ha quedado muy buena mañana, ¿no? Muy buena mañana. ¡No os metáis para lo hondo! A ver, Carlos, al bocadillo. ¡Venga! No hacen No hay caso. manera. Bueno, si ellos disfrutan al final, Es el disfrute de todos. claro. Pero es un sin vivir, ¿eh? Ay, míralo, mira, que se Míralo. me va a hacer daño. Míralo. Ah, ya se ha caído. Yo por hoy he surfeado bastante. Físicamente el surf es muy exigente. No me quiero imaginar la gente que se llega a meter en el agua. Uf, eso tiene que ser agotador, ¿no? Vamos, Vamos vamos, a que casa. si no... Bueno amigos, ya estamos aquí, tenemos que hacer todavía la inscripción. Oye, yo creo que es un poco llevar la dinámica de siempre, ¿no? Vamos tarde siempre, incluso en carrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Muy bien, les entrego su paquete. Déjenles Uy, el explicar. paquete, sí, ya lo traigo. Este es el GPS para que los podamos seguir cualquier cosa en la pista. Es uno para los dos, se pueden estar así. Te lo va a llevar Sarasqueta. Si veis en el mapa que va muy rápido el punto, no os preocupéis. Es que se ha subido a un coche. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, muy bien. He visto tus videos. ¿Ah, sí? Muy ¿Qué te divertidos, pareció? Muy divertidos. Muchas gracias. Santi Millán. Ahí nos vemos en la carrera, mi Santi. Eso espero. Que hoy es como una crono cortita de unos 4 kilómetros y la verdad es que pinta chulo, pinta bien. Los prólogos siempre son traicioneros. Un circuito divertido porque era muy técnico. Es una encerrona. Vamos, un infierno, un infierno. De hecho, tengo la bonita costumbre de caerme en todos los prólogos que hago. Era como todo un single track desde el principio hasta el final, entonces como he visto cómo era y tal, digo pues vamos a disfrutarlo y a pasarlo bien y al final es lo que he hecho. Nos han puesto en el cajón y me dice, oye, una cosa entre tú y yo. Y yo he dicho, joder, pues qué pasa si no nos conocemos, ¿no? Pero ahorita es el momento entre tú y yo. Es un compromiso antes de que empiecen las etapas del baja épica. Debes de cuidarte. Si yo pongo señales hacia abajo, quiere decir que es peligroso. Pero ese es mi criterio de marcaje. El criterio tuyo debe de ser cuidarte en todo momento. Yo pongo mi parte y tú pon de tu parte. Bienvenido al baja épica. Riesgo, cero. Por problemas de transporte, mi bicicleta eléctrica todavía no había llegado. Tenía serias dudas de que pudiera hacerlo con bicicleta normal. Ya puedes apretar porque voy a ir como si no hubiese un mañana. Como se dice por allí, voy a ir como una instalación. Ahí tienes eso. Y he salido a tope. Creo que Santi, cuando ha cogido la curva, ha empezado a pedalear como si no hubiese un mañana. Etapa prólogo.
Los Máster 40 salíamos juntos, yo salía detrás de Carlos Ortet y además se ha metido Dani Illescas, que no es Máster 40, pero que ha salido allí porque hemos llegado tarde. Estoy acojonado. Ahora viendo este panorama estoy empezándome a preocupar. Me he envalentonado, he tirado para adelante. ¡Vamos, Nacho! ¡Arranca! ¡Vamos, Eva, suerte! Porque era súper técnico y evidentemente yo no estaba preparada para esos 5 kilómetros. Y en unos subes y bajas yo iba para la derecha y Santi iba para la izquierda. Y de repente he visto cómo ha dado la voltereta. Sí. Ya la primera en la frente. Santi, ¿estás bien? ¡Shup! Y se ha levantado como un resorte. La primera hostia ya. Acabamos de empezar. Dentro de lo que soy yo, las piernas han respondido. ¡Joder! Menuda subida. Iba a todo gas, Santi. Le he cogido, le he adelantado y me he pegado un galletón de asustar. ¡Vaya que me he pegado! Dani es muy novato, pero por otro lado es muy valiente. Es un tío que está en forma, que es súper joven, que se va a adaptar día a día, va a ir mejorando. Pensaba que sería más facilito, ¿eh? Cago en 10. El tema es que los he adelantado los dos y el problema es cómo teníamos que adelantar porque había muy poco espacio para adelantar. Alguien se está acercando muy rápido, o sea, o Dani va disparado o aquí ha pasado algo, ¿no? ¿Quién eres? Y Tony detrás mío dice, soy yo, perdona. Y al principio no me ha dejado pasar y luego lo he pasado como he podido. ¡Vamos, Tony, vamos! La intención en estos casos es no representar un obstáculo y menos a alguien de tu equipo, ¿no? Ya Santi me ha cogido, Tommy nos ha cogido y vamos los tres. Este es un buen rollo de equipo, ¿no? ¿Cuál es mi sorpresa cuando llegamos abajo y Tommy, que se va por afuera, que no, que él iba a inspeccionar el recorrido? Al final somos perros viejos, ¿no? Llevamos mucho tiempo en esto y estaba preguntando por allí, ¿se puede ir a hacer una vuelta, tal, no sé qué? No, que todo el mundo está corriendo y tal. Y he visto justo que salían Santi y luego Sara y digo, creo que ahora es mi momento. Donde te puedes hacer daño había gente animando para intentar ver si te caías o no te caías. Si no te caías te animaban y si te caías pues te animaban más. Si yo sé que eso es así de duro, yo hubiera dicho que no voy. Pero me he sorprendido porque lo he hecho. La verdad es que el cuerpo me ha respondido, las pulsaciones han subido y he ido rápido. Contento, el tiempo creo que he hecho unos 12 minutos y 30, unos 12 minutos 40, controlando rápido, pero controlando, que esto son 3 días y hoy es un juego. Ya verás, Carlos Ortet va a salir diciendo qué guay, esto es lo mejor del mundo, qué divertido. La mierda. Este jiji jaja y esta flojera que traíamos así... Se ha acabado. Se ha acabado de golpe. Yo le he visto llegar como muy negativo, como muy desesperado, esto no puedo, es imposible, esto es un infierno y tal. Oye, ¿qué tal ha ido, compañero? Muy mal. Estoy muy petado. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Pero si lo analiza fríamente, es un súper triunfo. Cuando me rebases me vas a decir ¡pista, cabrón! Además gritando así, ¿sí? ¡pista, cabrón! A mí me pide pegar tiros al aire eso. No sé. La verdad es que no tiene muchos secretos, es a sufrir y estar concienciado de ello. Mañana es cuando empieza lo que en realidad es la baja Epic y ahí es donde sabremos cómo nos encontramos. Una morena me dijo que la llevara a Jamapa y yo le dije morena, mejor vamos a Jalapa y yo le dije morena, mejor
Música tradicional del estado de Tiene Veracruz. 300 años lo que nosotros tocamos. Lo que tocáis tiene 300 Música de años. negros, españoles. ¿Qué relación tenéis con los españoles que conquistaron? Porque claro, lo de las conquistas no acaba de ser algo bonito, ¿no? Los españoles cuando llegaron pues traían sus guitarras, traían sus diferentes instrumentos, entonces con los esclavos africanos comenzó a haber una fusión entre... Una fusión de instrumentos, ¿no? Sí, es que así son. El afrolatino. Compañeros, ha sido un placer conoceros. De res. Gracias. Salud y fuerza al Canut. Exacto, es importante. Queríamos enseñaros un poco lo que es la población, donde estamos ubicados, ¿no? Porque estas son etapas circulares que todas acaban en el mismo punto, y ese punto es... Ensenada. Una población de la Baja California. Queen Restaurant, okay? My name is Charlie Brown, I'm manager here. Nice to be with you. How you doing, Charlie Brown? How are you, man? I'm Everything fine, good? thank How you. are you? It's Javi Sancho. Javi Sancho, from Spain. Charlie Brown is Brown. your real name? No, it's right. Charlie Brown. Ah, okay. Everybody gonna come in like Ensenada, Mexico. Every weekend, it's a music, it's a restaurant bar. Do you know that in Spain we speak Spanish, you know? Yeah. Do you speak Spanish? I speak Spanish, German, Pues French, Japanese. igual pasamos Entonces, a... ¿qué narices hacemos hablando en inglés? Oh, porque pensé que eran americanos. Tienen la cara de americanos. Me dijeron que había llegado un crucero swinger. ¿Sabes lo que es swinger? Sí, llegó el jueves pasado, llegó un crucero swinger. Y- Llegó lo que son nudistas. O sea, es un crucero que va todo el mundo en pelotas. ¿Tú sabes si la tripulación también? Sí, porque incluso yo los vi en el barco. El capitán debe llevar la gorra, los galones adhesivos Y el ancla. y el ancla. Otro dato que debéis saber si viajáis a México. Aquí la tortilla no es la tortilla. Aquí la tortilla son lo que envuelves es... El taco, ¿no? Espera, que igual no lo explican mejor aquí. Para nosotros la tortilla es lo que haces con los huevos. A ver, que me explico. No. Los huevos de gallina. Huevos de gallina, haces ¿Los bates? ¿Cómo lo llamáis vosotros a eso? Pues sí, un huevo en torta. Un huevo en torta. Un huevo estrellado. Un huevo estrellado. Pero el huevo estrellado es más bien huevo frito, ¿no? Pues todo depende de cómo... De cómo lo estrelles, ¿no? Si lo estrellas mucho te queda tortilla, eso sí que es cierto. Tortilla de maíz. Esto lo cortáis ahí a triangulitos, ahí están cortados. Ya nomás para meter a la freidora, se les pone sal ya al final. Los nachos. Vamos a ver si pica o no. Un poquito sí. ¿Cuál poquito? Un poquito. Claro, la gente que venimos de fuera, el picante no... Al mexicano, si te pide salsa, le sacamos de allá de otra parte. Han salido muy Ahorita le ricos. ponemos, no quisiste probar nuestra salsa. No, la salsa la probé. Sí, la hemos y pica. probado. Y pica. Una cosa común es que la gente es muy amable y muy acogedora. Mucho. Y con mucho sentido del humor. Súper majos todos. Adiós. Santi, ¿Qué? ¿te has dormido? No ves que no. ¿Qué te iba a decir? ¿Has visto al mexicano? ¿Qué mexicano? Que te la agarra con la mano. Después de la etapa previa de ayer, que acabé hecho mixtos, pues no sé si voy a aguantar o no. El planteamiento en estas carreras es tomárselo con calma. plan ahorro. No dar más de lo estrictamente necesario. Esto es alarde de decir, Lo pagas. no. Nosotros somos muy de rentabilizar lo que son los avituallamientos. Ya me han dicho que... Yo como no lo rentabilizo, Carlos, la ellos lo sandía. rentabilizan al doble. Lo que hacemos nosotros es turismo activo con dorsal. Y es como nos lo tenemos que tomar. A pasarlo bien, a disfrutar, a conocer México de una forma diferente, que es encima de una bicicleta. Más que nada porque tampoco tenemos capacidad de otro planteamiento, ¿sabes? Es el único posible. Carlos ha olvidado la mancha, el GPS, hemos empezado y todos son problemas. Ya me está llamando. En la salida hemos encontrado un par de personajes entre lo que era el pelotón. El primero iba con unos shorts tejanos. Y con una bici fix. Que una bici fixed, single speed. O sea, tú piensas esto con una bicicleta fix. Ya te digo, ese se ha quitado, el short se lo ha quitado como un papel de magdalena. Y después había otro que lo hemos visto de lejos y llevaba como una cinta aquí de plástico rígida. Esto lo uso para que el sudor no me caiga en los ojos y se me vaya a la boca y me mantengan hidratados los labios. Es que me parece un inventazo, tío. Mío. ¿Es un invento tuyo? Sí. ¿Te lo tienes patentado esto? Todavía no. Apunta, que vamos a reventar el invento. Me he fijado, llevaba 2 botellines, por si acaso. Por si no sudaba demasiado, ¿no?
Siempre igual, siempre igual. 4 minutos, ¿no? Estrés. Mi bicicleta, por problemas de logística y transporte, me dijeron que llegaba esta noche. Cuando he ido a desayunar, pues me han dicho que llegará hoy. Ya sé de entrada que es imposible que complete los 90 kilómetros con 2.700. Era una etapa que ya sabíamos que pintaba dura, pero realmente no te la imaginas tan dura. Implosión, ¿no? A nosotros se nos ha hecho dura. Lo que son las bajadas las hemos encontrado cortas, en cambio las subidas muy largas. Ha sido bastante dura, ha sido 82 kilómetros al final. No ha sido en ningún momento una pista rodadora ni nada por el estilo. Ha estado todo el tiempo la pista muy rota, si no era porque estaba el terreno muy seco con muchas grietas, era porque había mucha piedra, si no era porque era un single track. O subías con piedra suelta que nos ha tocado patear un montón, o bajabas. Yo era de las pocas veces en mi vida subiendo muy mal caminando, pero tampoco tenía ganas de que llegaran las bajadas. El gran interrogante que era si alguien que nunca había ido prácticamente en bicicleta era capaz de enfrentarse a una etapa así de dura y superarla. Pero la sensación ha sido de solo subidas. Sí. De hecho, vamos a proponer cambiarles el nombre, en vez de Baja Epic, que se llame Sube Epic. Entonces, bueno, ha empezado la etapa, me he sentido súper bien, he estado, bueno, de subidón total. Lo que tenía claro es que no me iba a petar. No quería llegar a un límite porque mañana no sé si tengo la bicicleta eléctrica y no sabía si tenía que volver a repetir la misma operación, con lo cual quería reservar un poquito. No que me pasara como en Chile. ¿He llegado a la meta? Dale. Eva, no jodas. Se nos está yendo. Eva. Cuando he visto la subida, he dicho, ya está, aquí muero. ¡Lo he subido, tío! Va más rápido que los primeros. Pues además de la dureza que tenía la etapa, de salida yo no me encontraba nada bien. Llevo rato caminando, vamos, con un dolor de tripa brutal. Según iba avanzando la etapa me encontraba peor, cada vez peor de estómago. Estamos esperando, Javi. Y me he encontrado fatal hasta que llegaba el primer avituallamiento. Lo normal es que sabiendo que vengo ya a una carrera, el avituallamiento 1 sea también el 8. Y digo, me voy a quedar aquí a ver si me recupero, pero ya viendo el tiempo que había tardado en los primeros 20 y pico kilómetros, digo, me quedo por aquí y ya está. Y cuando hemos llegado al segundo avituallamiento, alguien así como con mucho énfasis me ha dicho ¡paren! Y yo he clavado freno. Yo digo ¡pa! Entonces me giro y empieza a salir líquido ¿sabes que las ruedas llevan dentro el líquido antipinchazos? Aquí llegando al avituallamiento se me ha reventado un radio. Ya la hemos liado porque esto no tiene arreglos. Tienes mucha suerte. Sí. Porque justamente romper el radio allí donde había un mecánico... No, que eso, más que suerte, yo diría que es tener mucha clase. ¡Vamos imparables! ¡Viva México! Me ha pegado un subidón que lo he pagado. A partir del kilómetro 15 he empezado a caer en picado, ¿no? Me he descolgado del grupo, entonces he pasado un estado de estar súper contenta, súper eufórica y súper ilusionada, con un estado de ansiedad un poco importante. Y la verdad es que me ha animado mucho cuando he visto el buggy. Y no he dudado ni un instante en subirme al buggy, porque veía que no estaba bien, que había sido una locura el haber forzado esos 15 primeros kilómetros. Mi condición no es la de un ciclista, mi condición no es la de una persona normal. ¿Qué os ponéis en los sitios donde no podemos subir, no? A enseñar las miserias. Pues es súper duro. Terreno muy difícil de ciclar, andar en bicicleta con muchos baches. ¡Buah! Hasta el kilómetro 30 más o menos íbamos bien. A partir del 30 ha habido un cambio de escenario. Estoy un poco preocupado por Diego,
porque tiene una pájara importante y no es nada normal en él, es un tío que siempre va adelante, va tirando. Yo le he dicho a Santi, yo hoy no voy, las piernas no me van. Y esto todo ciclista sabe que es que cuando tú vas en bicicleta hay días que vas y otros días que no vas. Pero llega un momento que ya no iba. Cuando he visto que se quedaba detrás, he pensado, mau. Pero bueno, el objetivo era llegar y aquí estamos. Aquí en mitad de la etapa hay un bucle, con lo cual cabeza de carrera ha coincidido con nosotros. Te encuentras a imparables en diferentes sitios animándote. ¡Mueve, Tony, mueve! Hoy ha sido el caso de que nos hemos encontrado con Carlos y con Dani. Me da por pensar y les he dicho, ¡guau! Estos creo que están en el kilómetro 30 aproximado, o sea, les queda... Ahora va a pasar Tommy, porque va a pasar y veréis cómo pasa. ¡Vamos, Tommy, dale! Habéis visto cómo va Tommy, ¿no? Encendido, acelerado. La gente no ve tanto las marcas. Yo me sacrifico, voy por detrás, hablo con uno, hablo con otros, para que se vean las marcas. La gente se fija en las mangas, se fija en la espalda. ¿Os habéis fijado si a Tommy se le veía todo esto? Y este trabajo, pues me toca hacerlo a mí. ¡Ánimo! ¡Subáis subidas! Kilómetro 60 y pico. Estamos muertos. Está siendo muchísimo más duro de lo que esperábamos. Ha vuelto a pinchar. La primera, radio roto, y la segunda, pinchada aquí con unos espinos. Después del segundo pinchazo nos hemos perdido. Nos hemos salido del track y ha habido un momento que he visto la playa y he recordado el mapa y digo, vamos mal. Digo, a mí no me suena que teníamos que llegar a la playa. Cabeza, resignarse a que te has perdido, volver atrás con humildad y buscar el camino bueno. Como voy con potenciómetro puedo ver los vatios que muevo, veo si tengo fuerza, si no, y realmente hasta el final he podido mantener pulsaciones y fuerza. Hay dos que corren en pareja que son muy rápidos y se han escapado, pero iban nada, 10, 15 segundos delante nuestro, pero en una de las primeras bajadas han pinchado y luego la carrera ha cambiado totalmente, ¿no? La segunda pareja se ha vuelto loca, ha empezado a correr a tope. Yo sabía que los otros tenían clase suficiente como para cogernos. Y cuando han querido han atacado y nos hemos quedado 4 otra vez. El grupo se ha vuelto a romper, los individuales y el equipo más fuerte. Aunque haya acabado cuarto y segundo de la categoría, estoy súper satisfecho de la etapa de hoy. Mi idea era volverme en bici para atrás. Y un señor muy bajo me ha dicho, pues tengo una furgoneta aquí. Y me dice, ¿cabe la bici? Y ha entrado. Aquí la llevo, una vez subida, es que es tontería de cargarla. Parece que la rueda atrás se vuelve a aflojar. No voy a hacer nada, pero me están dando unas ganas de cagarme. Madre que parió la rueda de los que me tiene. Pero cuando ha llegado el tercer pinchazo, he empezado, no, ahora sí que ya no sé qué hacer. El cuento de nunca acabar. Yo allí ya no sabía qué pensar porque digo, hostia, ahora que me siento a gusto con la bici, abandonar, he pensado, a lo mejor dejo a Carlos y sigo yo solo. ¿Lo he pensado eso? Lo he pensado. Pero bueno. ¿Has pensado eso? Sí, que lo he pensado. La madre que lo parió. Muchas gracias. Uy, a ver, faltaría más. Es mi ángel de la guardia. A los imparables nos gusta la acción, nos gusta la aventura y, por supuesto, nos gusta la velocidad. Y como esto último en bicicleta, pues no lo conseguimos, buscamos alternativas para sentir esa adrenalina por las venas. Y la alternativa de hoy es esta. ¿Qué nos tienes preparado? Es un carro competitivo de la baja 1000, es un tipo buggy que lo conocen como buggy. Tiene 4 amortiguadores enfrente, 4 amortiguadores atrás, 4 de coilover y 4 normales. No sé yo si no ser todos de coilover, no sé yo si subirme. Venga, subiros. Si tiene un accidente, que no le pase nada en la cara. Y si dona los órganos, me pido yo uno. Los ojos para mí. Hemos colocado a Daniel el primero porque es el más joven, porque es el más guapo y por todas esas razones nos da mucha rabia. Así que si alguien se tiene que estampar, que sea él. ¡Estamos preparados ya para la salida! ¡Vamos! Muy loco todo.
preocupes, pura segunda. Venga. ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¿Qué pasó, mi amigo? Como era lo de la chinga de tu madre, era... Pues eso. Santi. ¿Qué? ¿Te has dormido? No. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes cuál es el plato típico de Ensenada? ¿Cuál? La ensenada César. No, qué broma. Que es la caprese. Yo tenía mi bicicleta a reparar de la noche anterior, no la habían reparado hasta las tantas de la mañana, no sabía si tenía bicicleta, finalmente he ido a ver a Ángel, que es el mecánico de aquí. ¿Seguro que no hay ningún problema que me impida salir? ¿Seguro? Va, por favor, un problemita. Y la tenía ahí lista y todo parecía que estaba solucionado nada, a 10 minutos de empezar, ¿eh? O sea, ha sido muy justo. Pues ya estamos listos. Pero ese era solo el principio del cataclismo. Nos ponemos a hablar, a ver qué tal la etapa y nada, apoyo la bici en el quad. Y el buggy arrancado y se llevaba la bicicleta. Todo el mundo chillando, para. Seguro que está bien. ¿Y el manillar? También está derecho ya. Está apretado, todo bien. Ha pasado la rueda del quad por encima de la bici, pero no sabemos por qué no le ha pasado nada a la bici. Porque es una bici brutal. La etapa de hoy se presenta complicada, son 98 kilómetros con 2.600 de desnivel positivo, lo que implica que vamos a estar subiendo... Somos cuartos en mi categoría, vamos a ver si pillamos a los terceros y a los segundos. Yo voy a trabajar estos primeros 100 metros para que consiga adelantar al tercero de su categoría. Habías dicho los primeros 100 kilómetros. Bueno, es que a veces, hablando con ruido de fondo, se entienden las cosas un poco raras. Ya que estamos aquí, vamos a por la segunda. Si no la acabo, no la acabo, pero si no lo intento, no lo sabré. Kilómetro 2. Al loro con el kilómetro 2. Soy la última de la carrera en el kilómetro 2. ¡Jo! Imposible. ¡Ay, mi mexicana! Amiga, vámonos. Hoy Carlos y yo hemos sufrido. Y además de verdad. Una etapa de subir, una pista ancha, sin ningún tipo de aliciente, ni de momento de conducción y tal. Era más de nuestro estilo, camino ancho, más rodadora, pero la verdad es que tenía unas subidas también criminales. Me está matando. No puedo con él. Ha sido duro. La verdad que no me esperaba lo que me he encontrado. A mí se me ha hecho muy pesado porque aparte ha sido todo pista, es el anti-Tommy. No ha sido subir una montaña y bajar, sino que ha sido subir como 1000 montañas y bajar. Y realmente bajadas muy cortas en las cuales no me puedo ni recuperar ni nada. Los primeros 30 kilómetros es que no pasaban. Entras en ese bucle destructivo de decir que voy aquí. Voy hecho una mierda. Estoy cansado. Qué larga se me está haciendo. No puedo más. Sabes que vas a tardar 7 horas y dices, llevamos 2 nada más. O sea, nos quedan 5 horas aquí. Eso te hunde. Estoy muy cansado. Lo estoy pasando realmente mal ahora.
Hoy las piernas no me respondían, mentalmente estaba fatal, sobre todo por el calor, porque soy una persona que con el calor me agobio. Nos hemos pasado un desvío, nos hemos ido pista abajo, nos hemos perdido. Hasta que ha llegado un punto que por suerte había una valla. Si estás en la baja Epic y te encuentras una valla con un reno, seguramente te has perdido. En la puerta del rancho tenía una soga colgando, así como de horca. Tenían como maniquís así hechos con ropa en tamaño real, de niños en columpios. Era un poco psicótico. Y he visto una ventana que había una cortinita que se abría. Y yo, vámonos, Dani, vámonos. Los 3 últimos, la amiga mexicana que me rescató, Roberto, de DF. De milagro estamos aquí después del temblor, estuvo horrible. Casi sentía que me moría, pero bueno, y a disfrutar este momento. Mejor hoy que ayer. Hay que apretar. Sara se iba mejor. Hoy se encontraba bien y que Sara se encuentre bien es la perdición para cualquiera que vaya con él. Yo pensaba, digo, hostia, hoy tengo un mal día, pero no es una cuestión de tener un mal día, es una cuestión de que no estamos en forma. Muerto. Muerto en vida. Vaya subida. A ver qué subida. Ahí tengo a Sara Esqueta. Después de que nos perdimos, volvimos atrás y tal, el primer avituallamiento al que llegamos nos encontramos con Eva. Bueno, aquí estoy en el avituallamiento 2. Eva había empezado a preguntar por nosotros, la organización no nos localizaba. Oye, el dorsal 216, 467. Y me enseñan la lista de que no habían pasado. Pero ¿cómo que no han pasado? Si van delante mío, detrás mío ya no hay nadie. Entonces había ya un dispositivo intentando localizarnos, ¿no? A ver si ha pasado algo con ellos. Estaba un poco preocupada. Soy la mamá del equipo, hostia, de verdad. Tampoco había riesgo de perdernos porque había un helicóptero todo el rato dando vueltas. Llevo 2 horas aquí en el avituallamiento esperando a ver qué hago con la batería. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a hablar de qué, pues de palabras que en su país no se hablan como en el mío. Estábamos haciendo gracia y tal, digo, mira, qué chistoso. Dice, no, aquí se dice mamón. El hostia de España, que nosotros decimos así, hostia, pues su puta. Hostia. Ahora tú vas y dices, hola amigo, y aquí dicen, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Hola amigo, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo que pedo? Han hecho un avituallamiento muy divertido porque llegabas al kilómetro 50, que ellos habían dicho que allí se terminaba todo, y había una pared que veías el avituallamiento arriba. Después de un rampote que aquello no había quien lo subiera, había un tipo que era como el alma del avituallamiento que iba un poquito acelerado. ¡Ay, qué cabrón! No sé qué se había tomado, pero yo quiero un poquito de la mierda esa también. Chicos, un besito. ¡Para ustedes! ¡Canal 23! ¡Las carreras están a todo lo que da de baja Epic! ¡Esperemos que esto salga toda madre! Dijo el estimado y se me cuidan. ¡Quiero que se me cuiden, por favor! ¡No quiero ni un güey que se madre! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Pero está bien! ¡Besos! ¡Los amo! ¡Bye! Después nos hemos encontrado otro más adelante que había un speaker que parecía que estaba haciendo un programa de radio, el tío. Escuchábamos la música a 2 kilómetros. Claro, cuando hemos llegado hemos flipado. Menudo fiestón en el avituallamiento 1. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira los que fiesta llevan! Pensábamos que habrían como 300 personas y habían que 4 personas. Eran 4, pero montaban montaban un follón. ¡Vamos! Yo me quedo aquí, me quedo. Estamos de Ensenada Baja. ¡Vamos! Con la energía y el buen rollo y las ganas de pasárselo bien que hay como en México, en ningún lado.
llegabas arriba, que había un avituallamiento y todo el mundo, ya está, esto ya se ha acabado, y todo bajada recia hasta meta. ¡Ritmo, campeón! Y ni bajada recia ni hostias, bajar peor que subir. El aire de cara, la bici no corría, había arena. La termino porque soy un cazurro y no hay otra palabra. Sigo y sigo y sigo hasta meta. Ya hemos terminado. Termino tercero en pros, pero no disfruto. Y si no disfruto, no me lo paso bien. ¡Ánimo, Santi! Estábamos como muy al límite de decir, de aquí no vamos a salir de este secarral. Nos hemos encontrado a Dani y a Carlos, que estaban ahí tumbados en la cuneta. El momento de reagrupación. Exactamente. Llevamos 65 kilómetros. ¿Cuántos lleváis vosotros? 37,80. Pues algo raro, ¿no? Que nos hayamos reagrupado. No se oye muy bien a Santi, pero vamos, que muy contento. No me oye, es muy raro que nosotros llevemos 65, vosotros 37 y estemos en el mismo punto. Mira a Santi qué pinta de fresco tiene. Nosotros lo hecho polvos que estamos y mira a Santi. Así, como un pincel. Muy mal, qué vergüenza. Qué vergüenza. Nos hemos unido a ellos y de pronto este era otra persona, o sea, era Dani Illescas Plus. Me encuentro mucho mejor, pero bueno, estoy muy cansado. Y acto seguido en el avituallamiento nos hemos encontrado a Eva, que también estaba esperando. Y al final hemos acabado todos juntos, que quieras o no lo ha hecho un poquito más ameno. No es lo mismo ir 2 que ir 4 o 5. Cambias de conversaciones, porque Sara y yo es que no lo hemos contado todo ya. ¿Cómo te sientes para mañana? ¿Listo? Para mañana me siento como la mierda, pero bueno, ahí estaremos. Entre geles, naranja, medio burrito, refresco de cola. Tengo un chapapote en el estómago de todo lo que me he metido. ¿Y Javi Sancho? Realizador, pongo un plano de Javi Sancho. ¿Veis? Esto, ahora sector trekking, esto me encanta. Pues las está pasando putas, sí. Nos hemos reído porque no nos hemos pasado bien, pero ha sido muy dura, tío. Y cuando hemos descansado, tú has salido como un tiro y en cambio yo he sido como, "Uf, ¿y ahora qué me pasa?". Y no andaba ni para abajo, ¿eh? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Veníamos porque queríamos adecuar un poco el look a una cosa más local. Desde España tenemos la imagen de México de bigote siempre. Y habíamos pensado integrarnos dejándonos bigote. Tumbar la barba y dejar bigote. Tumbar la barba a tope. ¡Mierda! El antes y el después. Ha perdido más dignidad que pelo. Relájese. Ahí va, saborea. La madre que te parió. Disfrútelo. ¿Pero qué es esto? Te queda diferente. No te queda mal, ¿eh? Te hace cara de gilipollas, pero es que con barba también la tenías. El cambio es mínimo. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la Quinta, acabamos de comer porque conocimos a un español que vive aquí, en Ensenada, y nos ha invitado a su restaurante. Un detalle majísimo por su parte. Y Miguel, que aquí lo tenemos, es, dijéramos, el experto catador de pimientos. ¿Pican todos? Claro. Claro. Lo que vamos a hacer, como idiotas que somos, es elegir un pimiento al azar, metérnoslo en la boca y llorar. Llorar de alegría y de emoción. O sea que bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Te animas a ser el primero? Voy a probarlo. La verdad que tengo un trauma bastante bestia con esto del picante. ¿Por qué? Pero creo que eran jalapeños rebozados y tal. Jalapeño rebozado. Jalapeño ¿Qué rebozado. tal el jalapeño rebozado?
Pues ni muy ni tan, está en medio. Ni muy, ni tan. Pues hecho este preámbulo, que empiece la acción. Amigos, música de tensión. Yo el grande. ¿Tanto? Ese es el chile solo poblano. de olerlo me muero. ¿El chile qué? Chile poblano. Venga, ese chile poblano. Está sudando ya. Bueno, tío. En serio, estoy O sea, hasta temblando, no. O sea, ya me está picando la lengua del vapor. Ya, si es que es... Qué cabrones, Partirlo por la mitad es peor. Oye, igual ha tenido suerte. Descartado, ese. No, ese ya no puede probar nadie más. Perfecto. ¿No pica? 0. Venga, Javi Sancho. Javi Sancho. Venga, Javi Sancho. Venga, Momentos de tensión en la sala. Javi Sancho procede. ¿Cómo se llama este pimiento? Pimiento morrón. Pimiento morrón. El pimiento morrón, en principio... Sí, bueno, pero aquí al cambio mexicano no sé cómo es. Aquí le llaman el pimiento marrón. Atención. ¿Te metes todo el cacho? ¡Qué bestia! Pero vas muy a lo loco, ¿no? No pica. Pues pero vaya mierda juego. Vaya mierda... ¿En serio no pica? Qué suerte habéis tenido, ¿no? Bueno, pues me toca. No, sí, claro, venid aquí vosotros. ¿Tampoco pica? Pobrecita la leche. Se le están empañando las gafas. ¿Está bueno? ¿Qué era? ¿Sal? Sal. Los labios y en la lengua. La nuca también un poco siempre. Está Miguel, tío, avísame, cabrón. Miguel, ¿podrías comerte este No, que se coma el naranja. ¿El naranja para empatizar? Solo por aquí, por el señor que se pegó una buena enchilada, lo voy a acompañar. Es un temerario, Miguel. Delicioso. Sí. Un gusto. Agradezco tu solidaridad pimentera y ya sabéis, amigos, si veis un pimiento naranja en vuestro camino, dárselo al compañero. Santi, ¿Qué? ¿te has dormido? No, porque no me dejas. Que estaba yo pensando que si un mexicano me dice no mames, ¿qué hago? Pues no mamar. Ah, pues me he equivocado. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el fridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Muchas gracias. Bueno, compañeros, afrontamos la última etapa, la más dura, la etapa reina. Consta de 107 kilómetros con más de 3.000 metros de desnivel positivo. Los primeros 13 kilómetros, quien tarde más de 3 horas en hacerlo, ya lo retiran de carrera. Lo mío es un salir para nada. ¡Ándale! ¡Ándale! Primeras subidas de la etapa 1 y hemos salido muchos, demasiado. ¡Saludos! Majos son. Gran parte de los corredores que simplemente hacían esta etapa se mezclaban con los que llevábamos 3 días compitiendo. Entonces la salida ha sido muy loca porque en vez de ser 150, de pronto éramos 400 y de los cuales 300 iban diciendo vamos a por todas. Teníamos un poco de miedo porque ayer en el briefing nos dijeron que era una etapa muy larga, muy dura, con mucho sub y baja. Y ciertamente era una etapa dura, pero merece la pena. Con subidas muy ciclables,
con caminos bonitos. Single track de subida, single track de bajada, algún llaneo, algún tramo de carretera para poder comer, hidratarte, pero ha sido brutal, la más bonita con diferencia desde hace bastante tiempo. Empezaba la carrera como tercero en la clasificación, he visto que podía atacar al principio, he dejado a todos los de Master 40 detrás, al final a mitad de etapa me ha pillado el cuarto, al final he quedado tercero otra vez, que era como había empezado. Eva salía con batería para 60 kilómetros, pero tengo que superar una etapa de 110. Yo salí de meta sabiendo que tenía una sola batería, con lo cual quería estrujarla al máximo. Todo un poquito de subida, todas las bajadas, desconectarla. El primero en saltar ha sido Javi Sancho, con una voz muy calmada y me ha dicho: voy a desaparecer, no me busques. Cuando empezaban las primeras rampas he empezado a notar en plan de uy, esto no pinta para largo, y entonces justo he visto a unos con la bandera de España que he dicho yo, mira, qué curioso, unos españoles por aquí, ¿no? Digo, me voy con los españoles que me van a comprender, ¿no? Y me ha comentado que se quería comprar una bici Orbea como la que tenía yo, justo el mismo modelo. Tenemos la duda de si cabe o no cabe la bici en nuestro coche. También cabía la bici en este coche. Y casualidades de la vida, pues una cosa lleva a la otra. He podido ir viendo diferentes puntos de la carrera justo cuando pasaba Tommy. El kilómetro 45 a darle avituallamiento a Tommy. Con esto, vamos, va a abrir gas y a fondo. Se nota que es la carrera original porque hay mucho más ambiente en la calle. Observad. Yo creo que en mi vida he visto una carrera con más avituallamientos, porque en cada etapa habían como 9 programados, pero luego cada familia decidía plantar su avituallamiento. Muchísima gente en todo el circuito, que son 110 kilómetros, y te encontrabas gente en todos lados y estaba ahí. No solo para animar, sino te daban de comer, te daban agua, te daban todo lo que quisieras. Era espectacular. Si llego a parar en todos los sitios que nos han ofrecido, todavía estaríamos allí y hubiéramos vuelto con unos kilos de más. Aquí hay un ambientazo, vamos, están a fuego. Se piensan que vamos con prisa, y no hay prisa ninguna. Que me vais a cebar, me vais a matar de tanta agua y tanta Coca-Cola y tanto plátano. Muy bien. Realmente un 10 para la organización, un 10 para la gente. ¡Aprieta el imparable! Nos gusta putear a César. César es este. ¿Ves? Él va corriendo para grabarnos y entonces, como nos sigue, intentamos adecuar un poco el ritmo, pero hay veces pues que apretamos un poco. ¡Putearle! ¡Nos cogemos luego otra vez! Eva ha seguido llena de ilusión, más que de opciones, y cuando hemos llegado al kilómetro 20, ha seguido adelante. 27 kilos que pesa mi bici. Un trocito, yo te lo agradezco mucho. No. Voy a morir aquí. Yo he visto que mi misión en el día de hoy era proteger y hacer que Eva llegara a meta. Volví a tener una incidencia técnica, un diente roto en el plato, un freno que no funciona, nada que nos vaya a parar mucho tiempo. Tengo autonomía para 6 kilómetros, es una agonía esto de la batería. En el kilómetro 70 justamente había un coche que tenía para poder cargar y he estado media horita, me ha cargado 3 rayas. ¡Me está cargando la batería! ¡Voy a poder acabar! Lo que cargue y enfrente me adelanto y te vuelvo a cargar y así hasta que llegue. ¿Vale? ¡Madre mía! Yo otra vez me enfrentaba otra vez a lo mismo, ¿no? A intentar racionar esas rayas que tenía, ¿no? ¡Esto acaba aquí ya o no! ¡Esto es la fin del mundo! Una de las cosas importantes para cuidar al equipo es cuidarte tú, porque si tú estás mal no puedes ofrecer un servicio. Hay que ir hidratándose bien, súper importante.
Tommy, bidón, agua con gel. Pilla. ¡Los tienes ahí! ¡Ya estás! Tenía una fijación en la etapa, que es un tramo cronometrado, que era de bajada, y digo, voy a intentar ganar el tramo cronometrado. Y he visto que ya la gente se ponía nervioso antes del 72, porque supongo que todo el mundo querría entrar en el tramo primero, porque sería un camino estrecho, y tenía que entrar yo primero como fuera, porque digo, como no entré primero, me han jodido la bajada. Pero bueno, ahí peleándome con el primero, tal, me he puesto segundo, y en el último momento me ha pasado uno por el exterior dándolo todo, que ha sido más peligroso ese que el tramo de descenso. Y he ido a toda hostia, para abajo. Yo no sé si tiene problemas en casa o algo, pero su vida le daba muy igual. Yo lo he visto bajar por ahí a Tommy y digo, madre mía. Y a partir de ahí he ido bajando rápido, que he cogido a los de delante. Pues ahora es la mía, o ahora o nunca. Ahí luchando hasta meta y bueno, yo creo que les he sacado un minuto, entre 1 y 2 minutos. Pues reventado, pero mirad qué bonito. Ensenada al fondo. ¡Flipar! Me he tirado en el rampage como un loco. No quiero decir que Tommy haya ganado porque yo estaba ahí en el momento oportuno, en el momento que yo a lo mejor detectaba que estaba un poquito peor, pero igual sí, yo no quiero decir que soy yo el que tiene que subir ahora el premio, yo nunca diría algo así. No sé hasta qué punto los $500 de premio me pueden pertenecer, ¿no? Ni en qué porcentaje, ni un 20% yo creo que sería lo suyo. En una cresta de un monte por donde pasa la falla de San Andrés, que es un sitio como muy mítico donde se juntan las dos placas tectónicas. La etapa de todas las que hemos hecho en la Baja Epic, la más bonita de todas. Espectacular, espectacular. Daba la sensación de que éramos pros bajando por ahí. Ahora que se te vaya la rueda. ¡Venga, imparable! ¡Vámonos! He acabado eufórico, celebrándolo como si hubiera ganado todo, pero más que nada lo que he disfrutado hoy en bici. A 6 kilómetros de meta murió la batería. ¡No! Murió mi batería. He tirado de 27 kilos de bicicleta, tenía ganas de acabar la etapa, tenía ganas de hacerla entera. Y era una manera de decir, más imparable que nunca, el todo por Nacho. ...112 kilómetros, 3.700 de desnivel, con una sola batería. Pero aquí hay que venir preparado y muy preparado, porque si no vas a acabar conociendo a mucha gente en coche. Al final es disfrutar con imparables, que es lo que más valoro, y lo otro viene secundario. Hemos ido a sitios muy lejanos, muy exóticos, pero México desde luego es un gran país por su gente y la Baja es un gran lugar para deporte en general. Hemos acabado con una gran etapa, con buenas sensaciones y nos ha quedado un buen sabor de boca de lo que es la Baja Epic. Santi. ¿Qué? ¿Te has dormido? No, no estoy desvelado. Que estaba pensando una cosa. A ver. Que si estamos en una habitación de hotel, ¿por qué hemos montado la tienda campaña? Ostras, ¿queréis callaros que no puedo dormir? Ay, Carlos, mira, una duda. Si a ti un mexicano te dice no mames, ¿qué haces? Si es que sí, vente aquí.
Bueno, compañeros, y hasta aquí nuestra aventura mexicana. Espero que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros. Nos vemos en el próximo Imparables. ¡Hasta pronto! Te las metió un viaje muy bestia, tío. Pica un poco. Ya está sudando. Un besito para mi mamá. Esto pues se pone solo a grabar, ¿eh? ¿Ves? Pendrive, Miseria 1. Luego tiene Miseria 2, Miseria 3 y luego ya viene el Trap. Pues no te pongas en medio porque si no, no nos van a poder hacer la foto. ¿Habéis visto el público que tiene Tommy? Esto se tendría que pagar a precio valla publicitaria de autopista. No te quieras agachar, no vengas a buscar. ¡Viva México, cabrones! Él tiene ahora mismo la situación controlada. Igual hay que ayudarle. ¿Qué pasó? ¡Mi siglo me está buscando!